Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Nosotros hemos tomado como base el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte del Señor Jesús. Y hemos hablado ya algunas cosas allí y llegamos después al tema de las riquezas. Y ahí nos hemos estancado algunas prédicas, algunas semanas. Y hemos hablado ya algunas cosas sobre las riquezas. Pero esta mañana yo quiero hablar, y el tema es el pastor y las riquezas. Esta mañana yo voy a hablar acerca de los pastores. Ya hemos hablado de todo el mundo, ahora tenemos que hablar de nosotros, pastores, y las riquezas, el trato con las riquezas de nosotros, pastores. Pero antes de empezar a explicar la enseñanza de esta mañana, yo quisiera hacer unas 3 precisiones. En primer lugar, las citas bíblicas que voy a usar están dirigidas en primera instancia, en primer lugar, a los apóstoles, a los discípulos, a los pastores, a los líderes. Todas las citas que voy a usar son dichas por Jesús, por ejemplo, a sus apóstoles, lo que quiere decir que son para gente de ministerio. Entonces, eso que quede bien claro, todo lo que vamos a hablar, las citas que nos vamos a referir tienen que ver con los pastores o con los ministros de Dios. En segundo lugar, debo también precisar antes de enseñar, para que no se me malentienda, que yo estoy de acuerdo con la Biblia. La Biblia dice que el pastor es digno de su salario, que la iglesia debe sostener al pastor, que el ministro de Dios debe vivir del ministerio. Eso es lo que dice Pablo, 1 Corintios 9. Entonces, eso que quede bien claro, yo no estoy negando que el pastor debe recibir lo necesario, no hacerse rico de la iglesia, sino lo necesario para vivir. Porque si está trabajando, si está buscando la palabra, si está ayudando a los hermanos y presto para cualquier necesidad de todos, entonces es justo que también tenga un salario. En tercer lugar, quiero también precisar que mi intención no es condenar a los pastores. Mi intención es traer a la reflexión para que nosotros, pastores, reflexionemos, veamos en qué nos hemos equivocado y podamos corregir. Yo no predico para condenar, yo predico para redarguirle a la gente, para que la gente se dé cuenta de las cosas y pueda venir al arrepentimiento. Y por último, lo enseño, aunque es un tema que debería ser predicado para pastores, sin embargo lo enseño yo a la congregación, porque la congregación también debe conocer estas cosas para que no permita a la congregación que hagan de ustedes mercadería, como hay muchos que hacen mercadería y de la manera que yo voy a hablar esta mañana, muy pocas veces quizá usted podrá escuchar enseñanzas acerca de este tema. Así que con esas precisiones yo voy a empezar. Voy a traer algunas citas, las voy a decir oralmente para optimizar el tiempo, porque
comenzamos a abrir, nos demoramos mucho. Pero yo siempre recomiendo, pido que en sus casas ustedes vuelvan a escuchar esta enseñanza, porque la subimos a las redes. Y aparte de poner ahí un like, no es por ego, es porque mientras más likes tiene, pues dice que más YouTube y Facebook más lo publicitan, más lo comparten. Entonces, vuelva a escucharlo y ahí corrobore usted las citas para que usted esté seguro que lo que estoy hablando está en la Biblia y que no estoy cambiando nada, ni adulterando nada, ni inventándome absolutamente nada, sino que todo lo que estoy diciendo está respaldado por la palabra de Dios. Yo quiero comenzar con la historia del joven rico. Al rato ya la leímos acá y la explicamos. Ahí le dice que vino un joven rico, le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y el hombre se fue triste porque tenía muchos bienes y no quería venderlos. Entonces, Jesucristo dijo que es muy difícil que los ricos que confían en las riquezas entren al reino de los cielos. Entonces Pedro se quedó pensando. Él oyó que Jesús le dijo a este hombre que vaya a vender todo, y que venga a seguirle. Entonces Pedro, al final de ese acontecimiento, Pedro le dice a Jesús, Señor, nosotros, o sea, los 12 apóstoles, sí lo hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos de recompensa? Era normal, porque Pedro vio que este hombre no quiso dejar nada y se fue triste, más bien se fue con sus posesiones y no quiso seguir al Señor Jesús. Entonces él dijo, nosotros sí lo hicimos, nosotros sí lo dejamos todo y le hemos seguido. Y le dice a Jesús, ¿cuál es nuestra recompensa? Y Jesús les dice lo siguiente, le dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, entonces también vosotros os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lo que Jesús les dice es lo siguiente, señores, la recompensa de ustedes va a ser reinar y gobernar conmigo. Ustedes que lo han dejado todo y me han seguido, también se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, para reinar. Ahí será la recompensa. La primera cosa, y mejor dicho, eso es lo más importante de esta enseñanza esta mañana. Lo primero que tenemos que saber es que los que nos hemos dedicado al ministerio, tenemos que tener clarito, pero bien clarito, que nuestra recompensa nunca fue ofrecida aquí en la tierra. Jesús dijo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, entonces es que ustedes también se van a sentar en tronos y van a reinar conmigo. O sea, la recompensa de ustedes no es aquí en este siglo, no es aquí en esta existencia. Su recompensa va a ser en el reino de los cielos. Esto para que los pastores entiendan que no fuimos llamados para hacernos ricos del ministerio, que tenemos que entender que nuestra recompensa, es más, yo digo que los pastores que trabajan con honestidad delante del Señor, haciendo las cosas tal como vamos a aprender en esta mañana, estas personas, estos pastores van a ser los mejor recompensados en el reino de los cielos. Porque si es que hacemos lo que Dios dice, si es que dejamos todas las cosas, y no como los demás hermanos que no es que dejan las cosas, simplemente son cristianos, creen en Jesucristo para la salvación, pero no se dedican al ministerio, no han dejado nada, y se recibirán la vida eterna. Pero otra cosa es la gente que lo deja todo para servirle al Señor, y es que es justo. Pero esa recompensa, señores, no es aquí. Es cuando venga la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre el trono de su gloria. Es allí donde recibiremos la recompensa. Y nos conviene. ¿Por qué razón? Porque ahí será por la eternidad nuestra recompensa. En cambio, aquí en esta vida es por poco tiempo. Y aquí se acaba. Y aquí así recibamos recompensa, a veces no la podemos ni disfrutar por las enfermedades, por la vejez, por lo que sea. Entonces, nos conviene que en realidad nuestra recompensa la recibamos en el reino de los cielos. Entonces, tengamos bien clarito que los pastores no fuimos llamados a enriquecernos acá, no fuimos llamados para ser recompensados acá, sino cuando Jesucristo venga. Ahí recibiremos la recompensa.
Hay varios pasajes, les voy a citar otro. En Mateo 16 está la historia, el relato de cuando Jesús llegó a cierto lugar y dice que preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos dijeron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o Jeremías o cualquiera de los profetas. Y luego él les dice: pero ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? Entonces Pedro respondió, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dijo: muy bien, Pedro, te felicito, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en ese día Jesucristo se declaró delante de sus discípulos. Era una reunión solamente con sus discípulos. Les dijo pues que Él era el Mesías. O sea, a ella abiertamente le dijo: yo soy el Mesías, yo soy el Mesías prometido. Y la Biblia dice a continuación que desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que además iba a ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, oyéndole eso, Pedro, que era el de más lengua suelta, se acerca y le comienza a reconvenir, a corregir a Jesús. Dice que él tomó aparte: ven para acá, Jesús, ven. Le dice: Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo vas a permitir eso, de que te torturen, que sufras mucho y que te crucifiquen? No, eso no puede ser así. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Él pensaba que estaba haciendo algo bueno, pero Jesús se vuelve, y siempre yo imagino que Jesús lo miró con unos ojazos a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y Jesús aprovecha la situación y llama a todos sus discípulos, a todos los 12, porque recuerden que Pedro le llevó aparte. Vamos, de una vez les digo esto a todos. Y los reunió a los 12 discípulos, ahí estaban los 12. Y Jesús les dice: verán, para que no se hagan falsas expectativas, yo quiero que sepan bien clarito esto. Esto es palabra para pastores. Él no está hablando con la multitud, está hablando con los discípulos, los apóstoles. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pongan atención. Para que ustedes no se hagan falsas expectativas, para que ustedes no piensen que les he llamado para hacernos ricos, quiero que sepan lo siguiente: que yo les he llamado para que se nieguen a sí mismo. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? Es renunciar a tus planes, pastores, renunciar a tus proyectos, a tus sueños, a ese negocio que querías ponerte, o a cualquier otra que querías dedicar tu vida. Tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz. Eso significa estar dispuesto a morir y seguirme. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿a dónde? Hablaba Jesús: al reino de los cielos. Si alguno quiere venir en pos de mí, a reinar conmigo en el reino de los cielos, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida en este mundo, todo el que quiera explotar su vida en este mundo, el que quiera alcanzar sus sueños en este mundo, todo el que quiera triunfar en este mundo, todo el que cuide su vida de este cuerpo en este siglo, la perderá para la vida eterna. Y al contrario, todo aquel que pierda su vida aquí, todo aquel que renuncie a todo aquí por servirme, por seguirme, pues está ganando la vida eterna. No se puede vivir para este siglo y para el siglo venidero al mismo tiempo. Palabra para pastores. Jesucristo no ofreció grandes cosas. Él dijo: porque qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Ponte que te haces súper recontra hiper millonario y tienes más dinero que Elon Musk y te mueres sin Jesús. ¿Cuántos millones piensas tú que Dios le va a pedir a
a Elon Musk por entrar al cielo. Ni todo el oro del mundo, dice la Biblia. Y Jesús añade, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces ahí es que pagará a cada uno de ustedes conforme a vuestro trabajo. Lo que quiero decir es que los pastores tenemos que entender, y ustedes tienen que entender también, que los pastores, si bien es cierto que vamos a ser recompensados y quizá más que los demás en el reino de los cielos, aquí en este siglo no fuimos llamados nunca para recibir, hacernos ricos, hacernos millonarios. Que aquí lo que nos promete Dios es lo necesario. Escúcheme hasta el final y usted se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo es correcto. Aquí es lo necesario y nuestra recompensa es en el reino de los cielos. Así que usted tampoco sirva de tonto útil a ningún pastor que quiere en este mundo, en este siglo, hacerse rico a costa suya. Esto lo tiene que saber la iglesia también. Cuando el Hijo del Hombre, Jesús les dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre, o sea, en la segunda venida, a establecer el reino de los cielos, entonces ahí es que pagaré a cada uno conforme a su obra, conforme a su trabajo que ha hecho aquí en la tierra. Si ha sido un pastor correcto, si no ha sido un pastor vago, ocioso, que a pretexto de servir al Señor no lee Biblia, no ora, no busca de Dios y no sirve a la gente. Entonces, la idea es esta, la idea central de este mensaje, que fuimos llamados por el Señor, los pastores, para servirle a Dios, no esperando recompensa aquí, sino en el reino de los cielos. Mateo capítulo 10. En Mateo 10 es el discurso de iniciación de Jesús para sus apóstoles. Esto es comenzando el ministerio de Jesús aquí. Lo primero que hizo fue llamar 12 apóstoles para prepararlos. Y cuando ya los llamó, ahí en Mateo 10 están los nombres de todos los apóstoles. Cuando ya los llamó, a mí se me hace verlo, que los reunió, estaban ahí en semicírculo quizá, todos. Y Jesús les dijo a qué era lo que los había llamado, que para qué los había llamado, para que ellos sepan. El Señor Jesucristo y Dios es totalmente honesto. Siempre nos dice la verdad aunque nos duela. No es como los vendedores que tenemos aquí en este mundo, que para venderte un producto solo te hablan de las bondades del producto, nunca te dicen los peros y los paros del producto. Porque la cuestión es convencerte por lo bueno para que aceptes, aunque después te arrepientas. Si usted quiere vender un carro, usted no le dice que a mí me toca reparar el motor, sino que solamente le decimos lo bueno que es el carro. Así somos los seres humanos, pero Dios no es así. Cuando Dios llamó a los apóstoles, los paró allí y les dijo, verán señores, dice que los envió y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. O sea, les dijo a dónde ir y les dijo qué predicar. Y luego les dijo lo siguiente, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. Ojo, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis ni de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Es obrero de Dios y Dios le dará su salario. Pero aquí en la tierra, lo necesario. La recompensa se está acumulando en el reino de los cielos. Lo primero, después de decirles qué tenían que predicar el mensaje, lo primero que Jesús les advierte es, por Dios, les voy a dar dones para sanar enfermos y hacer muchos milagros, pero ni se les ocurra hacer dinero con eso.
juntar oro, plata, ni bronce, ni nada. Los dones que le estoy dando para sanar enfermos, para limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios, son dones. Yo les estoy dando, ustedes no están pagando nada por eso. Yo les doy este poder, estos dones para que hagan estas cosas, pero ni se les ocurra hacer dinero con estas cosas. De gracia recibieron y hagan de gracia. ¿Por qué? Porque él sabía que luego vendrían unos cuantos que a pretexto de hacer milagros que a veces ni son siquiera ciertos, verdaderos, manipulan la Biblia y manipulan a la gente y le sacan dinero y se hacen millonarios. Hablando de millonarios, dijo Jesucristo, mejor dicho, dijo Pedro, nosotros lo hemos dejado todo. Revisemos un poquito cómo fueron llamados, o por qué dijo Pedro esto. Dice la Biblia que cuando Jesús comenzó su ministerio, todavía no tenía ningún apóstol. Dice que iba caminando junto al mar de Galilea. Y dice que vio dos hombres, uno llamado Simón Pedro, y el otro era Andrés, su hermano. Y los vio que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús se acercó y les dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. La Biblia dice literalmente así. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Al instante, no le dijeron, déjame ver quién se hace cargo de la barca, o la pesca, no sé a quién. Dice que lo dejaron y se fueron detrás de Jesús. Digo, no tendrían mujer, hijos, familia, que en la casa estaban esperando el producto del trabajo para... Lo dejaron todo. Pasando de allí, en el mismo mar, vio a otros dos hermanos. Estos eran Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en la barca con su padre Zebedeo y que estaban remendando las redes porque también eran pescadores. Y los llamó. Dice la Biblia, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, se fueron detrás de él, detrás de Jesús. También se nos cuenta que Leví, dice que era un hombre que estaba sentado en los tributos públicos porque era cobrador de impuestos. Y Jesús, pasando por allí, le dijo, sígueme. Y dice que él se levantó y le siguió. Lastimosamente, hay mucha gente que entra al ministerio que no deja absolutamente nada. Es más, andan en crisis económica, no tienen trabajo, ni oficio ni beneficio. Y a veces, no todos, muchos se han hecho pastores para tener una fuente de trabajo. No han dejado nada. Y yo no critico eso. Pero escúchenme, el problema, ¿sabe cuál es? Que pasan algunos añitos y usted los ve con buenos carros. Tienen sus buenas casitas. Muchos de ellos andan viajando por el mundo y no dejaron nada. Al contrario, todo lo que tienen es fruto del ministerio. Esto es a la inversa de lo que la Biblia nos enseña. Los pastores somos gente llamada por Dios, llamadas a dejarlo todo para servirle a Él, sabiendo que Dios no es injusto y no nos va a matar de hambre. ¿Cómo lo va a hacer si trabajamos para Él? Nos va a dar lo necesario, porque nuestra recompensa no es en este siglo, es en el siglo venidero. Ojalá los pastores entendiéramos esto y viviéramos así. Por eso que Jesús una y otra vez les aclaró y les dijo, cuando venga la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces se pagará a cada uno según su obra. Aquí, hasta tanto, niégate a ti mismo, toma tu cruz y echa para adelante, esperando de Dios lo necesario. Yo no creo que Dios dejó que la familia de Pedro y de los apóstoles se murieran de hambre. Él es fiel. Seguramente les dio siempre lo necesario, pero necesitaba hombres que le sigan, poniendo como prioridad en su vida solamente el reino de Dios y el servicio del Señor Jesucristo, y no esperando recibir recompensa en este siglo.
sino en la vida eterna. Esto la iglesia debe saberlo para que no hagan mercadería de nosotros. Porque hay muchos por ahí que ni fueron llamados, son voluntarios. No dejaron nada y hacen mercadería con el ministerio y con la gente. Y se llaman grandes pastores, grandes apóstoles. Se dan el lujo de comprarse aviones. Se dan el lujo de tener mansiones. Si es que entran al reino de los cielos, no van a recibir nada. ¿Por qué? Porque ya tienen su recompensa aquí. Nuestro modelo no es Guillermo Maldonado ni Joel Austin. Nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Es el apóstol Pablo. Son los hombres de Dios en la Biblia. El problema es que a los pastores les han metido en la cabeza, y eso lo escuchamos pero cada rato, que somos siervos de Dios, que somos hijos del rey y que hay que vivir como hijos del rey. Escúcheme, sí somos hijos del rey y vamos a reinar, pero en el reino de los cielos, no aquí. Aquí ni siquiera el rey nuestro vivió como rey. Ni el rey nuestro vivió como rey en este siglo, en este mundo. Él dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Dice que Jesús iba yendo por ahí con sus discípulos y vino un hombre de la multitud y le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Este hombre no le dijo: creo en ti, le dijo: te seguiré. En otras palabras, él quería ser el apóstol número 13. Quería seguirle a Jesús igual que Pedro y que los demás. Entonces Jesús lo mira y le dice: verás, Juanito, escúchame. Las zorras tienen guaridas donde dormir, sus propias guaridas. Las aves del cielo tienen nidos, sus propios nidos. Yo, a quien tú vas a seguir, no tengo ni dónde recostar mi cabeza, no tengo nada propio. Y si yo, el Señor tuyo, al que vas a seguir, no tengo nada, debes entender que tú tampoco vas a recibir nada en este siglo. Si me vas a seguir para recibir tu recompensa en el reino de los cielos. Aquí lo que yo te ofrezco es que nunca te faltará el que comer cada día, el que vestirte, el que beber, el dónde dormir. Las cosas necesarias y básicas, esas sí te las garantizo que yo te las voy a dar. Pero aquí ni siquiera una guarida propia te voy a dar. Ni siquiera un nido propio vas a tener de parte mía. Porque yo te voy a dar una mansión, pero en el reino de los cielos. Y allá vas a ser rico y poderoso, allá vas a ser. Pero aquí en la tierra te he llamado para que seas siervo y sirvas. Sirvas a la gente, no que te enriquezcas de la gente. Esto es palabra de Dios. Y es palabra para pastores, para líderes. Porque el ministerio se ha corrompido. Tenemos tantos mercaderes hoy en día de la fe en todo el mundo. Y hacen verdaderos shows y se hacen famosos. Investiga un poquito quiénes eran antes de ser famosos. Ahora, hay verdaderos siervos de Dios también. Sí hay gente que ha dejado cosas. Pero usted asegúrese que está siguiendo, oyendo, escuchando, aprendiendo de un verdadero siervo de Dios. Hay pastores que su único tema es las finanzas, el dinero. Ya sea diezmo, ya sea lo que sea, pero siempre se están hablando de dinero. Se inventan actividades y cosas para cobrarte. Y claro, siempre queda un margen de ganancia. Es que todo es negocio para sacarle a la gente la... Ahora, la Biblia habla que hay que dar. Usted ve que en nuestras congregaciones nosotros no nos pasamos hablando de plata. Nosotros sabemos que el pueblo tiene que dar. Jesús tenía un tesorero, o sea, quiere decir que sí recibía también dinero. Pero usted no escucha a Jesús hablando de dinero, de diezmos a cada rato. Ni diciendo a la gente que haga pactos, ni nada por el estilo. Ustedes saben que estas cosas hay que mantener, hay que pagar. Si queremos tener un lugar así tan cómodo para venir, sentarnos y escuchar la palabra del Señor. Porque si no, capaz que tuviéramos que reunirnos por ahí en algún potrero y ahí predicar, con los moscos volando alrededor nuestro y qué sé yo, mojados y cuánta cosa. Pero es bueno tener un lugar como esto, un tanto cómodo, lo necesario.
tampoco necesitamos lujos. Ni tenemos que pagar lujos tampoco. Lo necesario, que Dios nos dé sabiduría en todas estas cosas. Hay tres libros en la Biblia, que son las 3 cartas de Timoteo, 3 cartas que se las llama cartas pastorales. Son cartas que Pablo le escribió a Timoteo, que son las 2 de Timoteo y la de Tito, son 3. Estas se llaman cartas pastorales porque son escritas a un pastor. Porque Timoteo estaba a cargo de la iglesia, era el pastor de la iglesia. Y Pablo le escribe para dar instrucciones de cómo dirigir la iglesia. Entonces todo pastor debería leer estas cartas y tomarlas para sí, aprender, porque Pablo ahí le indica qué tiene que hacer, cómo tiene que manejar la iglesia, cómo tiene que elegir a los ancianos, a los diáconos, etcétera, cómo tiene que tratar a las viejitas, bueno, le da un poco de instrucciones, pero también le habla de cómo tiene que ser él. También le habla acerca de cómo tiene que ser él. Y en el capítulo 6, después de haberle hablado algunas cosas que él tenía que saber y hacer en la iglesia, en el capítulo 6 de primera carta a Timoteo, Pablo dice: si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, ajenos a la verdad o que ignoran la verdad y que toman, escúcheme, la piedad del ministerio como fuente de ganancia. Apártate de esos. Más claro no puede cantar un gallo. Le dice a Timoteo: mira, hijito, primero cuídate de la doctrina de los que están chuecos, pero ese no es nuestro tema hoy día. Y luego le dice: apártate de estos que toman la piedad del ministerio como fuente de ganancia. Apártate de ellos, no te juntes con ellos. Por eso es que yo no comparto con Guillermo Maldonado. Un día le escuché decir, dice: le reclamé a Dios, dijo él. Le reclamé a Dios y le dije a Dios: Messi por patear una pelota tiene millones y millones. Hasta los narcos haciendo lo malo tienen millones de millones. ¿Dónde están mis millones? ¡Qué ignorancia! Pidiéndole los millones a Dios. Cuando Jesucristo dijo que en la regeneración, cuando Él venga, cuando se establezca el reino de los cielos, ahí pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo único que quieren es plata, plata, plata y dinero por acomodar el lugar. Si tú escuchas a un pastor que habla mucho dinero, córrete de allí. Ese hombre no está allí porque le importas. Si ese hombre lee la Biblia, la lees para encontrar cómo manipular, para sacarte dinero, más dinero. ¿Qué te va a predicar un mensaje como estos? Jamás. Es más, si me escuchan a mí, me van a maldecir, me van a mandar al infierno. Estoy derrumbando la casita, el negocio, el kiosco, lo estoy tumbando. Pero para esto Dios nos ha llamado. Para así la verdad. Así que apártate de estos que toman la piedad del ministerio como fuente de ganancia. Pero gran ganancia es la piedad, dice, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. El jet que me compre, ¿será que puedo irme con eso al cielo? Aterrizar en el cielo con el jet. Al infierno van a aterrizar con el jet. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que esto es palabra para pastores. Timoteo era un pastor. Así que con sustento y abrigo estemos contentos con eso. Esta es la palabra para los pastores. Con sustento y abrigo. Es verdad que a Pablo le pagaban, a veces en temporadas le pagaban para que cumpla su ministerio. Pero él mismo dice que le mandaban era para cubrir sus necesidades. No le mandaban para que se compre otra casa en la playa.
o para irse de viaje a pasear en alguna otra lado. Le daban, eran para sus necesidades. Porque sí, la iglesia sí debe velar por las necesidades de sus pastores, no para hacerlos ricos ni millonarios, para las necesidades. Porque sí, el pastor debe tener cubiertas sus necesidades, porque lo contrario, ¿cómo se puede dedicar a la palabra? Usted sabe que no es cuestión de coger y leer nada más. Uno tiene que tener la tranquilidad mental para poder concentrarse en la palabra de Dios y escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero si tenemos tantas preocupaciones y que pagar por acá y que no tengo para que coman mis guaguas, entonces ¿cómo me puedo concentrar en la palabra? Sí es necesario que el pastor, el obrero del Señor, tenga lo necesario. Así que con sustento y abrigo, le decía Pablo a Timoteo, Juanito, contento con eso. Porque los pastores que quieren enriquecerse, eso está en 1 Corintios 6, si alguno duda, algún pastor duda, por favor abra su Biblia y lea eso. Porque los pastores que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias que hunden a los hombres, a los pastores, en destrucción y perdición. Hay muchos pastores perdidos detrás de las riquezas. ¿Cuál es la idea central de este mensaje? Que nuestra recompensa es en el reino de los cielos. Aquí, con sustento y abrigo, estamos hechos y satisfechos. Y yo prefiero que así sea, porque yo quiero mi riqueza allá donde voy a ir por la eternidad. Yo quiero ser rico, no aquí con la chusma. Quiero ser rico con los santos ángeles, con los santos de Dios y en la vida eterna en el cielo. Aquí no importa, así como Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir, dijo Pablo, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, no tenía ni dónde recostar su cabeza, siendo el Dios Todopoderoso. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, porque no hay un nombre más grande que ese. ¿Quién es más grande que un rey? Dice, haya pues también en ustedes ese mismo sentir. Pero el sentir de muchos pastores es enriquecerse. Repito, yo no predico para condenar a los pastores. Yo predico para redarguirlos, para llamarlos al arrepentimiento. Nosotros hemos nacido en medio de un sistema. Así decimos. Yo, por mí digo, yo crecí en eso nací, así me formé. Ya es con los años, con las canas, que uno va entendiendo la palabra de Dios, leyendo, buscando de Dios, va entendiendo estas cosas. De ahí siempre los pastores entran con la idea de que claro, hasta les gusta, hasta son vanidosos, les gusta el elogio, les gusta la atención de la gente. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Esto Pablo se lo dice a los pastores. Y los pastores le dicen esto a la congregación. Hablan contra los ricos de la iglesia, pero ellos desean la riqueza de los ricos. Desean el poco dinero de los pobres. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay muchos por ahí, pastores, que la gente cree que son siervos de Dios. Y ya se apartaron de la fe. Están detrás de la plata y del dinero. Hasta acusados de enriquecimiento ilícito. Hasta de otras cosas peores. Y la gente detrás, como borregos ahí. Porque no ven la palabra, no. Porque no se predica esto. Pablo le decía a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, al pastor, huye de estas cosas. ¿De qué? Del querer enriquecernos. Huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia,
la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la salvación, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, el ministerio, sin mácula ni reprensiones. No manchemos nuestro ministerio con el dinero, con la plata. Que no nos aprovechemos del poco dinero que la gente da para comprarnos lujos nosotros. Eso no tiene perdón de Dios. Al contrario, nosotros más bien nos desgastamos y damos. Que guardemos el ministerio sin mácula, sin mancha, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, por los siglos de los siglos. En el capítulo 2 de 2 Timoteo, que leímos en esta mañana en antes, dice lo siguiente: Pablo escribiéndole a los pastores. Esta palabra hoy día es para los pastores, pero la iglesia la tiene que conocer y la tiene que saber para que sepan también valorar a los verdaderos pastores. Porque algunos desprecian a los verdaderos pastores y están que exaltan a los malos. Entonces la iglesia debe saber. Y repito una vez más, no quiero condenar a los pastores. No es mi intención. Mi intención es llamarlos al arrepentimiento, a la corrección. Entre tanto que se dice hoy, todavía podemos arrepentirnos y corregirnos y empezar a hacer las cosas bien. Ya metimos la pata, pues ya la metimos, ¿ya qué vamos a hacer? Que Dios nos tenga misericordia y nos perdone. Pero de aquí en adelante podemos empezar a hacer las cosas bien. Y esa es la idea. Le decía Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, está hablando de la doctrina. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Tú pues, hijo mío, le dice, sufre penalidades. Y a veces los pastores son tan aniñados. Usted no endiose nunca a un hombre, a un pastor. Así yo mañana aquí levante un muerto en su presencia, por favor, a mí no me idolatre. Si lo hago, será porque Dios me dio el don y el poder para hacerlo. Lo hace Dios, no yo. No es mérito mío, es de Dios. Toda la gloria, toda la honra, todo el crédito, toda la alabanza es para Dios. Usted no idolatre hombres. ¿Usted qué sabe que hay detrás de ese pastor? Hay muchos adúlteros, fornicarios, parados en los púlpitos. Y no se diga ladrones, que se cogen los diezmos de la iglesia. Hay pastores, hay iglesias donde todos los diezmos, ¡bum!, directo al bolsillo del pastor. Porque dicen que son levitas. Que me muestren pues el pedigrí a ver si se descienden de Leví. Nosotros no somos Israel, somos la iglesia. Pero cogen y no dan cuenta a nadie del dinero que se meten al bolsillo. Tú pues, hijo mío, el pastor, tú pues, pastor, sufre penalidades. O sea, en otras palabras, sé macho, sé valiente, aguantador, luchador. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí Pablo dice 3 cosas. Número 1, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Usted sabe que un militar, mientras está en servicio activo, no puede ponerse en ninguna empresa, ningún negocio. Un militar no puede ponerse en un negocio, nada. ¿Por qué? Porque tiene que dedicarse a tiempo completo a la milicia. Ya cuando se jubilan, se retiran, ahí sí se ponen sus empresas de guardianía y cuantas cosas, pero antes de eso, ellos tienen que estar dedicados. No les ha permitido enredarse en negocios.
Entonces lo que está pidiendo allí es entrega total al ministerio. 2. También todo el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Si usted va a las últimas noticias, a correr las últimas noticias, usted no puede cortar camino. Está haciendo trampa. Eso ya no es justo, ya no es legal. No puede ir con una moto a querer correr las últimas noticias. Va a ganar, pero con trampa. Si usted en el boxeo, en cualquiera de esas, usted tiene que luchar, competir de acuerdo a la ley, legítimamente. Los pastores debemos predicar la palabra legítimamente. Cuando yo comienzo a manipular la Biblia para sacarle la plata a la gente, no estoy ejerciendo el ministerio de Dios legítimamente. Cuando yo comienzo a predicar la doctrina de la prosperidad, estoy manipulando la palabra de Dios. Puede ser que tenga una iglesia llena de bobos que les gusta regalar dinero, pero eso no es legítimo. Eso no es correcto, eso es paja. Y en el día del Señor se probará. Así que avanzamos a paso lento, pero seguro, firme, conforme a la palabra de Dios. No podemos comprar todo lo que quisiéramos, no importa. Tenemos lo necesario. ¿Qué nos hace falta aquí nosotros? Estamos más que contentos con lo que tenemos. Yo he visto a veces en las redes sociales fotografías en el África que el culto lo hacen debajo de un árbol. Y cada uno lleva un tronquito ahí para sentarse. Y están contentos y felices. Es que entendamos que estas comodidades son secundarias. Bueno, gracias a Dios porque tenemos estas facilidades, pero esto no es lo esencial de una iglesia. Así que, por un lado, no nos enredemos en las cosas de la vida. Entreguémonos al ministerio. Por otro lado, luchemos, prediquemos legítimamente, como dice más abajo, como un obrero aprobado por Dios, que usa bien la palabra de verdad. Porque usted puede usar mal esto, puede usarlo pésimamente. Con esto los pastores le roban a la gente. Con esto. Esto a veces es más efectivo que una 45. ¿Me entiende? Más que un cuchillo mata chancho, esto a veces es más efectivo para robarle a la gente. Hay pastores que con esto seducen a las muchachas, a las mujeres. Cualquier cosa se puede hacer con esto, si uno no la usa bien, no la usa legítimamente. Pero como usted sabe, todos daremos cuentas a Dios. Eso a mí me hiela la sangre, sabiendo que un día tendré que darle cuenta a Dios de todo lo que yo he predicado y las intenciones. Por eso que usted no me ve aquí nunca defendiéndome de mis enemigos en el púlpito. Yo tengo problemas, tengo enemigos, he pasado por situaciones, algunos saben, pero jamás he querido manchar esto para hablar de mí y atacar a otra persona. Que Dios se encargue de ellos, o lucho con ellos a nivel legal o lo que sea. Pero esto para mí es sagrado. Si yo quiero que Dios me siga usando, que Dios me dé sabiduría, me dé revelación de su palabra, yo tengo que respetar este púlpito y respetar la palabra de Dios. Que Dios me defienda. Yo voy a hablar aquí lo que Él quiere que hable. Y punto. Y en tercer lugar, dice que el labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, dice Pablo, y el Señor te dé entendimiento. Por acá decimos, a buen entendedor, pocas palabras. Lo que Pablo está diciendo, que el buen soldado, el buen pastor de Jesucristo, esta persona que se entrega por entero al ministerio. 2, es una persona que predica legítimamente la palabra de Dios, que no la manipula ni la usa para intereses egoístas, personales y perversos. Y número 3, es alguien que tiene paciencia hasta que lleguemos al reino de los cielos para recibir el fruto de nuestro trabajo. El labrador cuando siembra no es que al mes ya está comiendo choclos. Tienes que esperar 5 o 6 meses para comer los choclos.
con quesito y habitas, qué rico. Pero no es a los 8 días, ni a los 15 días. Tiene que esperar. Asimismo nosotros estamos esperando durante esta vida. Pero ya viene Jesucristo, ya viene el reino de los cielos. Que viene porque viene, punto. Viene. Ojalá venga en mis días, pero si no viniera en mis días, que viene. Si yo muero, pues me va a resucitar porque ese día viene y me va a premiar. Y estaré con Él para siempre. ¿Queremos algún modelo para seguir? Dice a continuación, acuérdate de Jesucristo. En otras palabras, sigue el ejemplo de Jesucristo. Del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Él es nuestro modelo para desarrollar nuestro ministerio. Cuando te vengan a decir, es que tú eres hijo del rey y tienes que ir como hijo del rey. Bueno, mi rey es Jesucristo y mi rey cuando estuvo aquí, vivió así como vivo yo. Así que tranquilo, aquí no me vengas a perturbar ni a meter gato por liebre. Y yo estoy tranquilo con sustento y abrigo. Aquí no me vengas a meter boberías en la cabeza para querer hacerme rico. Porque los que quieren enriquecerse, dijo Pablo, caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas. Hay lugares donde usted va y le predican que usted es millonario, que Dios le va a hacer rico, que esto, que este otro. Y esas personas salen del culto pensando en qué negocio ponerse porque ya Dios le va a hacer millonario con cualquier cosa. Y su cabeza gira, se quieren enriquecer. Están predicando lo que el diablo quiere que predique. Están predicando el mensaje del diablo, no de Dios. Pero la iglesia no se da cuenta. Y se meten y lo siguen ahí como borregos. Yo no sé. En cambio hay otros pastores que predican la palabra purita, bien, como es debido. Y dicen, ay, qué aburrido que es el pastor. Pero usted haga las cosas bien, aprenda bien la palabra del Señor. Sea un cristiano sobrio, inteligente, que sabe la palabra de verdad. Dice, por el cual asimismo sufro penalidades. Ese es nuestro ejemplo. Pablo, que por predicar la palabra, no era millonario. Sufría penalidades, hasta prisiones a manera de malhechor. Usted sabe cómo terminó Pablo. Pablo terminó su vida en una cárcel. Estos son nuestros modelos. Pero por causa de predicar la palabra de Dios. Por causa de Jesucristo. Por tanto, todo lo soporto. Somos sufridos. Los pastores son bien parados. Pero frente a los problemas, a las luchas, a las dificultades, ahí están, no se tuercen, no se derriten. Ahí enfrentamos lo que sea, lo que venga, para estar con el pueblo. Por lo cual todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Con esto cerramos. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, para pastores, si por hacer y cumplir el ministerio somos muertos, pues también viviremos con Él. Si sufrimos en el ministerio, porque a eso hemos sido llamados, pues también reinaremos con Él. Si le negáremos, si no predicamos la palabra de Dios, si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no quiere decir que tú puedes ser impío y Él va a ser. No. Quiere decir que si tú no eres fiel a tu profesión, a tu confesión, a tu fe, un día le dijiste, Señor Jesús, te voy a seguir. Hablamos de pastores. Voy a predicar la palabra del Señor. Pero con el tiempo no son fieles al ministerio. Dios permanece fiel. Dios va a cumplir lo que ha dicho. Hablando a los apóstoles, palabra para pastores, a los apóstoles, Jesús les dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. A eso se refiere. Yo voy a ser fiel a lo que dije.
Si me eres fiel, yo te confesaré delante de mi Padre. Si me eres infiel, yo voy a ser fiel a mi palabra. Te voy a negar delante de mi Padre. Porque yo no me puedo desdecir de lo que ya dije. Pero si somos muertos por Él, si por servirle nos matan, pues palabra fiel es esta: resucitaremos con Él. Si sufrimos desarrollando el ministerio, cumpliendo a veces de escasez, necesidades, lo que sea, si sufrimos con Él, también vamos a reinar con Él. Entonces, no le neguemos, porque Él también nos va a negar. Así que mejor mantengámonos firmes en este llamado. Quiero una vez más recordar lo que ya comienzo. Número 1, todas las citas que yo he hablado, usted las compruébelas en su casa, son dichas a los apóstoles, a los discípulos, en primera instancia. Más específicamente, no a las multitudes, a los discípulos. Todo lo que le he leído de Timoteo es dichas a un pastor, a los pastores. Y lo que le dije de Jesucristo fue a sus discípulos, no a la multitud, fue cuando estaba con sus discípulos a solas. Esto es palabra para pastores. En segundo lugar, mi intención no es condenar. No decía a esos pastores, ya estás condenado, te vas para el infierno y punto, no tienes oportunidad. No, es más bien para redarguir, para llamarlos al arrepentimiento. Dios te ama, Dios quiere usarte, pero sé un buen soldado de Jesucristo, un buen pastor de Jesucristo, corrigiendo cualquiera de estas cosas malas que haya estado haciendo. Esto lo he predicado a la iglesia, porque la iglesia debe también saber valorar a sus pastores. La iglesia tiene que saber a quién seguir y a quién no seguir, de quién aprender y de quién no aprender. No puede estar a ciegas. Usted no crea que todo el mundo, porque se llama pastor, ya es un pastor de Dios y un pastor verdadero. Hay muchos, muchísimos, más de lo que usted se imagina, lobos vestidos de ovejas, lobos vestidos de pastor. Hay muchísimos. Y la iglesia ni cuenta se da. Piensa que todo es de Dios. Y no es cierto. Entonces, que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría para todas esas cosas. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Con eso terminamos por ahora estas charlas acerca de las riquezas. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Maestro, es el que nos guía a toda la verdad. Es el que nos enseña todas las cosas. Gracias por abrir nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para entender estas cosas. En esta mañana nos unimos todos aquí, Dios mío, para orar por todos los pastores del mundo. Los pastores son vitales, Dios, para la iglesia. Son imprescindibles, porque son de gran bendición. Y los necesitamos. Pero tenemos que ser buenos pastores, buenos siervos tuyos. Por eso es que oramos, Dios, que este mensaje llévalo, Señor, a todos esos pastores y a toda la iglesia en general, pero en especial a esos pastores que te aman de corazón, pero que no han entendido estas cosas, que fueron arrastrados por lo que les dijeron, arrastrados por lo que les han enseñado otros pastores angurrientos, avaros, codiciosos.
Así que oramos, Dios mío, por esos pastores que tienen un corazón dispuesto a servirte y a seguirte, Señor. Los necesitamos, la iglesia los necesita, Dios. Es más, oramos por nuevos pastores. Yo oro por mis jóvenes, Dios, que decidan servirte, Dios. Que empiecen a comerse la palabra, pero sin descanso, para poder llenarse de ella y poder hablar a la gente de tu palabra, la verdadera palabra tuya. Dios, gracias por tu palabra en esta mañana. Bendecimos a los pastores, Dios, y hágase tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.